con el advenimiento de los antibióticos, esta enfermedad tenía una mortalidad del 100%. Esa mortalidad con los antibióticos, los primeros antibióticos, bajó de 40 a 50% más o menos de mortalidad. Y con el advenimiento de las cirugías cardíacas, del reemplazo valvular, esa mortalidad bajó entre el 25 al 30%. Sigue hoy en día, hasta hoy en día, ¿verdad?, con una alta mortalidad. Es una patología de difícil diagnóstico, donde hay que tener una alta sospecha clínica para poder diagnosticarla, ¿verdad? Depende mucho de que el médico que esté tratando al paciente con endocarditis sospeche primero que tiene una endocarditis y después, bueno, debe seguir una serie de estudios, de estudios tanto hemocultivos, eh, estudios de imágenes, y aún así es difícil diagnosticar. Tal es así que en los finales de los 90, la Universidad de Duke había propuesto unos criterios, ¿verdad?, que hasta hoy en día se los conoce, que son los criterios de Duke, ¿verdad?, que dividen en criterios mayores y menores para poder realizar un diagnóstico más o menos cercano, ¿verdad?, y poder tratar esta patología severa. Entonces, cuando nosotros tenemos en medicina la necesidad de tener criterios de diagnósticos así bien marcados como estos criterios, es por la dificultad del diagnóstico de la patología. Profesor, Sí, una consulta. ¿Esa mortalidad se debería a la embolia que causa accidente cerebrovascular justamente, verdad? sí, la mortalidad es mismo por la bacteriemia que causa, ¿verdad? Por, eh, eh, por la gravedad de la infección en sí, ¿verdad? Por el cuadro séptico mismo y por la posibilidad, como vos decís, de las embolias que pueden ser cerebrales y a otras, a otras zonas del organismo. Bueno, entonces la endocarditis bacteriana es una infección endovascular de las estructuras cardiovasculares. Esta infección se da eh, por vía hematógena, siempre por vía hematógena, ¿verdad? Acá ven ustedes, esto es lo que es la imagen de una endocarditis, una patología sobre la válvula mitral. Casi siempre, ¿verdad?, la endocarditis se produce a nivel de las valvas, ¿verdad?, en la parte distal de las valvas, ¿verdad?, y en la zona de menor presión, serían en la aurícula izquierda, o en el caso de la válvula mitral, y en el ventrículo izquierdo, en el caso de la válvula aórtica. Siempre, hoy en día clasificamos la endocarditis, ¿verdad?, de varias maneras, pero la actual es, la clasificamos en activa versus curada, definitiva, sospechada o posible. Si la endocarditis es sobre válvula nativa o válvula protésica, que cada vez es mayor el número, ¿verdad?, que a la vez puede ser protésica precoz o tardía, según la localización de la endocarditis sobre la válvula mitral, tricuspidia, del lado derecho, y también la clasificación según la microbiología, según los gérmenes que atacan la válvula. En la epidemiología de esta enfermedad, hasta hoy más o menos tenemos una incidencia de 1.7 a 6.2 casos por 100.000 pacientes por año. La relación entre hombre y mujer es de 2 a 1. Y esta enfermedad va cambiando con el tiempo, va disminuyendo la endocarditis o la valvulopatía reumática. ¿Por qué? Porque están disminuyendo la valvulopatía reumática, cada vez tenemos menos. Se ve más en válvulas degenerativas. ¿Por qué? Porque los pacientes llegan a mayor edad y tenemos más valvulopatías degenerativas, como por ejemplo la estenosis aórtica. Y por supuesto hay un mayor aumento de incidencia en pacientes mayores, ¿verdad? No en pacientes que tienen válvulas reumáticas, sino que tienen válvulas degenerativas. Entonces vemos mucho más en pacientes ancianos. Hoy en día
la condición cardíaca más frecuente para pacientes con endocarditis infecciosa es el prolapso de la válvula mitral. El prolapso de la válvula mitral es una entidad, un problema valvular congénito, ¿verdad? No es ni siquiera reumática ni degenerativa. Donde más se ve, entonces, es sobre el prolapso de la válvula mitral. Por supuesto, esta epidemiología cambia más porque hay muchos más recambios valvulares, hay mucha más instrumentación vascular y la mediana de la edad hoy en día es de 60 años. Entonces, como les dije, o sea, ya no se ve tanto esta endocarditis en pacientes con valvulopatía reumática, entonces la población de riesgo cambió la población de riesgo, ya no es más tanto en jóvenes, sino en personas mayores. Se ve más también en pacientes inmunodeprimidos, ¿verdad? Que son la mayoría de los pacientes que están internados y que están en terapia intensiva, en embarazadas. La forma de presentación clínica, la que clásicamente describíamos en los años 90 o en los años 80, era la endocarditis subaguda. Hoy en día la más frecuente son las endocarditis agudas. El germen más frecuente era el Streptococcus viridans. Hoy en día el germen más frecuente es el Staphylococcus aureus. También tenemos que tener en cuenta la virulencia y resistencia de los microorganismos causales del inicio de la era de los antibióticos, del inicio de la penicilina en los años 40. Hoy en día tenemos resistencia, muchos microorganismos resistentes a la mayoría de los antibióticos. Cada vez estamos usando antibióticos más fuertes. Y cambian los criterios diagnósticos, ¿verdad? Sobre todo acá, como les había dicho al principio, los criterios de diagnóstico de la Universidad de Duke, ¿verdad? Que permitió que se mejore el diagnóstico, se diagnostique más temprano, ¿verdad? Y también permitió que uno sea más agresivo, menos agresivo, de acuerdo a la forma de presentación de la endocarditis, ¿verdad? Con la terapéutica. Y otra cosa que avanzó muchísimo es las técnicas de imágenes, ¿verdad? Hoy en día un ecocardio, ¿verdad? Es mucho más, que lo estándar en el diagnóstico de esta enfermedad, la ecocardiografía. Hoy en día las imágenes de ecocardiográficas son muchísimo mejores que hace 10 años o 20 años atrás. Antes te mostraban, era una eco, decían, mira, esto es aquí, vos veías una cuestión ahí de oscuras, negras y grises, ¿verdad? Y bueno, esto es la válvula, mucho gusto, ¿verdad? Hoy en día ya esas imágenes son muchísimo mejores. Bueno, en la fisiopatología de la endocarditis bacteriana se puede producir en cualquier zona del endocardio, de ambos ventrículos, de ambas aurículas, pero sobre todo la vemos con más frecuencia a nivel de las válvulas, ¿verdad? A nivel de las válvulas. Y aquí vemos la fisiopatología siempre a nivel de una de las valvas, uno de los velos de la válvula. Primero hay una lesión endotelial. ¿Y dónde se produce esa lesión? Generalmente en la zona más distal de la valva, donde hay un shunt, donde el shunt es más fuerte. Entonces el mismo shunt del flujo vascular es el que produce un pequeño daño a nivel del endotelio. Sobre esa lesión endotelial se produce primero una agregación plaquetaria. Se produce una agregación plaquetaria. Sobre esa agregación plaquetaria, fibrina, y sobre esa fibrina se produce la colonización bacteriana. Otra vez, sobre esas bacterias, agregación plaquetaria, más fibrina, más agregación plaquetaria, y ahí entonces tenemos lo que se llama la vegetación, ¿verdad? Que es lo clásico en la endocarditis infecciosa. Y después, por supuesto, viene la cicatrización. Por la ubicación, ¿verdad? Por la forma en que se da, ¿verdad? De agregación plaquetaria, fibrina, colonización bacteriana, agregación plaquetaria, fibrina, nueva agregación plaquetaria,
el germen queda dentro de eso, el germen queda dentro de la fibrina. Entonces, para que llegue ahí el antibiótico, por supuesto, es mucho más difícil, ¿verdad? No llega por los vasos, sino que por la circulación normal eh, del corazón, ¿verdad? O sea, el paso de sangre de la aurícula a los ventrículos, o de los ventrículos a la aorta o las arterias pulmonares. Entonces, por inhibición prácticamente tiene que llegar el antibiótico, o sea, por vía sanguínea. Entonces, la dosis de antibiótico debe ser mayor y el tiempo de tratamiento antibiótico también tiene que ser mayor. Muchas veces no es efectivo este tratamiento médico, a pesar de que sea el indicado para los gérmenes que producen la endocarditis. Entonces se produce destrucción de las válvulas y este paciente tiene que ir a un reemplazo de la válvula afectada, ¿verdad? Tiene que ir a un reemplazo de la válvula afectada. Hace poquito tuvimos el caso de un colega, era un amigo, que justamente tuvo una endocarditis sobre la válvula mitral, que tenía un prolapso en la válvula mitral. Ya un paciente, un colega mayor, más de 65 años, y tuvo que ir a un reemplazo de la válvula. Y es todo un problema porque la posibilidad, o sea, entramos en una cirugía infectada, ¿verdad? Ya pacientes infectados, entonces, que nos infecten nuevamente esa válvula protésica inmediatamente después del reemplazo es muy alta la posibilidad de la infección. Entonces es complicado, en realidad es complicada la patología. Pero esto yo quiero que se les grabe bien, ¿verdad? Entonces siempre hay una lesión endotelial, agregación plaquetaria, fibrina, por la bacteriemia, una colonización de las bacterias sobre la fibrina. Nuevamente sobre esa colonización de la bacteria hay una nueva agregación plaquetaria, nueva fibrina, queda dentro del queda dentro de la fibrina las bacterias, ¿verdad? Y después se produce la cicatrización. Entonces, esta es la fisiopatología. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Porque es importante. ¿Me escuchan? Todo claro, doctor. Sí, profe. Ok. Me escuchan. Por favor, me dicen, porque yo no los veo, entonces estoy hablando de repente. Me cuesta muchísimo hablarle a la computadora, les soy sincero, o sea que es muy diferente estar frente a ustedes y mirarles a la cara y contarles todo esto, ¿verdad? Que hablarle a la pantalla, ¿verdad? Bueno, dentro de la etiología, era como les había dicho anteriormente, era la endocarditis subaguda la más frecuente, donde estaba el germen implicado era el Streptococcus viridans. Hoy en día prácticamente, o sea, el germen más eh, que más se ve en la endocarditis, por lo tanto tenemos endocarditis aguda, es el Staphylococcus aureus. Entonces, pregunta importante, ¿cuál es el germen más frecuentemente encontrado en la endocarditis? El Staphylococcus aureus. Y tenemos, por supuesto, pacientes con reemplazo valvular. Muchos más pacientes hoy en día van a un reemplazo valvular sobre todo las válvulas degenerativas, sobre todo por la estenosis aórtica, ¿verdad? Y sobre esa válvula, el germen más frecuente es el Staphylococcus epidermidis. Entonces, sobre válvula nativa, Staphylococcus aureus. Sobre válvula eh, protésica, Staphylococcus epidermidis, ¿verdad? Después están todos los otros gérmenes, ¿verdad? Pero en importancia, entonces debemos recordar que el Staphylococcus aureus es el más frecuente en la endocarditis bacteriana sobre válvula nativa y el Staphylococcus epidermidis el más frecuente sobre válvula protésica. ¿De acuerdo? Bueno, ¿en quiénes se da la endocarditis? ¿En cualquier paciente? No, no. Siempre hay un riesgo, hay pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Por eso tenemos que conocerla, para sospechar en quién se da. Tenemos que conocer quiénes son los pacientes en riesgo. En primer lugar, tenemos los de alto riesgo y los de moderado riesgo. Los de alto riesgo son aquellos pacientes que tienen una prótesis. Aquellos pacientes que tienen una prótesis biológica o mecánica a nivel mitral, a nivel
a nivel de la válvula aórtica, a nivel de la válvula tricuspidia. En segundo lugar, son aquellos pacientes que ya tuvieron endocarditis infecciosa, ¿no? En tercer lugar, los pacientes con shunts pulmonares o shunts sistémicos quirúrgicos. Un ejemplo del shunt sistémico quirúrgico son los shunts que se hacen, arteriovenosas que se hacen en los pacientes que van a entrar en diálisis, o sea que es bastante frecuente. O sea, un grupo importante, un grupo frecuente de pacientes que pueden hacer endocarditis son los pacientes renales crónicos en diálisis. Después, que son muchísimos, ¿verdad? Otro grupo importante son los pacientes con cardiopatía congénita cianótica, que son pacientes pediátricos. Los moderados riesgo, todos los otros pacientes con cardiopatía congénita, pacientes con enfermedades valvulares adquiridas, pacientes con estenosis aórtica, pacientes con insuficiencia mitral o estenosis mitral reumática, prolapso de la válvula mitral con insuficiencia mitral o válvula gruesa. También pacientes en riesgo con condiciones no cardíacas son aquellos favorecedores de endocarditis trombótica no bacteriana, que se conoce como ETNB, endocarditis trombótica no bacteriana. ¿En quiénes se ven? La cirrosis, enfermedad inflamatoria intestinal, en los pacientes con carcinoma y los pacientes con lupus eritematoso sistémico. La endocarditis trombótica no bacteriana del lupus se lo llama endocarditis de Lehmann-Sachs. Alguna vez habrán escuchado. O sea, estos pacientes entonces tienen una trombosis. ¿Se acuerdan vamos a mirar un poquito otra vez? Siempre en la fisiopatología entra la agregación plaquetaria, ¿verdad? Y estas patologías lo que permiten es esa agregación plaquetaria. Entonces, sobre esa agregación plaquetaria se producen después la colonización bacteriana. O sea, siempre hay una endocarditis trombótica no bacteriana y se ve más en cirróticos, enfermedades intestinales, inflamatorias intestinales como en el Crohn, en los carcinomas y en el lupus eritematoso sistémico. Habíamos dicho que cuando la inmunidad está disminuida también son pacientes que van a ser más fácilmente endocarditis. Ahora, lo que se vio que en ese grupo el HIV no incrementó la incidencia de endocarditis infecciosa. Y después perdía la barrera cutánea en quemados, en hemodiálisis, en politrauma, en cáncer de colon. En el cáncer de colon vemos un germen muy frecuente que es el Streptococcus bovis, ¿verdad? Que produce endocarditis, que puede producir endocarditis. Y cuando tenemos una endocarditis cuyo hemocultivo nos da Streptococcus bovis, tenemos que buscar un cáncer de colon. Y pacientes con pólipos. Estos son bastante frecuentes, ¿eh? Los pólipos son muy frecuentes a nivel del colónico, ¿verdad? Y cuando hay una endocarditis por el Streptococcus bovis, tenemos que buscar el cáncer de colon. Me estuve fijando que están cambiando los nombres de las bacterias. Hoy en día el Streptococcus bovis ya no se llama así. Ya no se llama así. Ahora no me pude aprender el nuevo nombre del Streptococcus bovis. Pero dicen, o sea, en la literatura habla todavía, ¿verdad? El Streptococcus que tiene nombre y apellido así largo, y entre paréntesis Streptococcus bovis, que era lo que nosotros conocíamos así. Bueno, ¿cómo se manifiesta clínicamente la endocarditis bacteriana? Por síntomas generales, por síntomas que vamos a ver en otras infecciones también. Ahora, la clave tal vez sea esta, los soplos. Los soplos que se ven en el 80-85% de los pacientes. Entonces, ¿en qué pacientes en primer lugar vamos a sospechar de una endocarditis? En un paciente que tiene fiebre y soplos. Ahora, ese soplo ya pudo haber estado antes. Entonces, es más complicado ahí, ¿verdad? Entonces, sería soplo nuevo, ¿verdad? Soplo reciente. Bueno, ¿cuáles son entonces esas manifestaciones clínicas generales? Fiebre, en el 80-90% de los casos. Escalofríos, un poquito menos. Sudoración, 25%.
Anorexia entre 25 y 55% de los pacientes. Esto sería más bien ya en los pacientes con endocarditis subaguda. Adelgazamiento, lo mismo, ¿verdad? Entre 25 y 35% de los pacientes, malestar general. O sea, son síntomas generales de muchas patologías. Ahora, lo de los soplos es importante. Entonces, cuando hay un soplo, en el endocarditis hay soplo en 80-85% de los pacientes. Es reciente o cambiante en el 10 al 40% no más. Fíjense, bajísimo. Y una cosa importante, casi nunca, o sea, no vamos a ver soplos de estenosis, no vamos a ver soplos de estenosis aórtica, no vamos a ver soplos de estenosis mitral, sino que son soplos de insuficiencia valvulares. Otros síntomas, aparte de los síntomas generales y soplos, son los síntomas reumatológicos, ¿verdad? Que se ven en el 25-44% de los pacientes. Puede haber lumbalgia, artralgia, mialgias, espondilodicitis, dicitis eh, porque toma ¿cómo se llama? Los discos intervertebrales. Puede haber monoartritis. La monoartritis pueden ser sépticas o reactivas nada más. Se ve también esplenomegalia en el 15-50% de los pacientes. En el 40% de estos hay infartos esplénicos que son asintomáticos. Abscesos, en caso de que haya abscesos, la fiebre va a ser persistente, el tamaño de la esplenomegalia eh, va a estar bastante aumentado. Y el diagnóstico se hace por tomografía, resonancia magnética, ecocardio. Cuando hay esplenomegalia, ¿verdad? Infarto esplénico y abscesos sobre todo, primero se tiene que hacer el drenaje, los abscesos esplénicos o la esplenectomía, sacar el vaso y después, en todo caso, tratar quirúrgicamente la endocarditis. Entonces, manifestaciones generales, soplos, manifestaciones reumatológicas, esplenomegalia. También casi todos estos pacientes van a tener manifestaciones renales y vamos a ver un 50% de microhematuria y proteinuria. Un tercio de los pacientes va a presentar insuficiencia renal aguda. Y el mecanismo por el cual se producen estos daños renales por infartos renales, que son los más frecuentes, como se presentan por dolor brusco en flancos, hay microhematuria, hay cilindruria, todo por laboratorio, por supuesto. Y se puede ver también glomerulonefritis por inmunocomplejo en el 10-15% de los pacientes, que puede ser difusa por hipocomplementemia, factor reumatoideo, síndrome nefrítico, puede ser focal y puede ser membrano proliferativa. También se puede ver nefritis medicamentosa por el tratamiento ya con antibióticos. Bueno, también aparte de las manifestaciones generales, los soplos, las manifestaciones reumatológicas, la esplenomegalia y las manifestaciones renales, tenemos manifestaciones cutáneas y manifestaciones oftálmicas. Son raras, y cuando se ven, probablemente ya sea un estadio tardío de la enfermedad y se producen por embolias, tanto sépticas como por inmunocomplejos. Y son los nódulos de Osler, las lesiones de Jenny-White, las hemorragias en astilla y las oftálmicas son las manchas de Roth, las hemorragias conjuntivales. Los nódulos de Osler se presentan en la palma de la mano, principalmente, ¿verdad? Unos nódulos así de esta forma, acá, en la región tenar. ¿Verdad? Como le dije, son raros. Cuando se ven ya están en una forma muy avanzada de la enfermedad. Después las lesiones de Janeway, ¿verdad? Que son embolias sépticas distales, se ven en los dedos de la mano, en los dedos de los pies, en las plantas de los pies, ven acá en el dorso de los dedos, ¿verdad? Estos son embolias sépticas. Si hay embolia séptica, o sea, este paciente está muy grave, muy grave. Pero, o sea, hay que pensar, son pacientes que de repente usted ve que tienen embolias distales, ¿verdad? Que en este caso son sépticas, que son las lesiones de Janeway. Entonces, por supuesto, eso es una endocarditis avanzada, una endocarditis grave, grave, grave.
¿qué germen suele dar más frecuentemente esto? Y el Staphylococcus aureus. El estreto también, pero el estáfilo es el que más da, ¿verdad? Y generalmente es por daño ya de la válvula y más frecuentemente va a ser, por supuesto, en la válvula aórtica probablemente. Tenemos las hemorragias en astillas, más difíciles de ver, ¿verdad? Que son estas, pero que también, como todas las manifestaciones dermatológicas, son ya en estadios graves de la enfermedad. Después las manifestaciones oftálmicas, las manchas de Roth, que son hemorragias que se ven en el fondo del ojo. Hemorragias que se ven en el fondo del ojo. Estas son manchas de Roth. O sea, por supuesto hay que mirar el fondo del ojo del paciente para hacer el diagnóstico. Y por último, las hemorragias conjuntivales, que o sea, son bastante frecuentes. Uno se rasca un poquito el ojo y ya tiene una hemorragia conjuntival. O sea que hay que tener una alta sospecha para decir que esto sea por consecuencia de una endocarditis. Ahora, si un paciente tiene fiebre varios días, tiene soplo y tiene esta mancha, entonces, bueno, sí, ahí vamos a decir que esa hemorragia conjuntival es consecuencia de la endocarditis, ¿verdad? Pero no toda hemorragia conjuntival, vamos a decir, no, mira, tienen endocarditis, porque es bastante frecuente y hay bastantes causas, hay bastante, en bastantes situaciones se ven estas hemorragias conjuntivales. No es patognomónica de la endocarditis, ni mucho menos. Pero si se ve en una endocarditis, también es embólico, también estamos ante una situación de una endocarditis eh, ya que ya progresó bastante y que es bastante grave. Después tenemos las manifestaciones neurológicas, todo por embolia. Ocurren en el 30% de los pacientes. Se puede ver meningitis aséptica purulenta, ictus isquémico, ictus hemorrágico, transformación arteritis séptica por rotura, y los más frecuentes son los abscesos cerebrales, que acá vemos en esta resonancia, ¿verdad? Un absceso gigantesco, y los aneurismas micóticos, que son bastante frecuentes y característicos de esta enfermedad. Los aneurismas micóticos llevan ese nombre no porque sean de origen por hongos micóticos, sino que por la imagen. Esta es una arteriografía, ¿verdad? Del tronco eh, de la carótida, ¿verdad? Y ven acá ustedes cómo van las arterias cerebrales y esta imagen acá, que parece un hongo, esto es un aneurisma micótico, ¿no? Muy grave, esto se rompe y sangra y se produce una hemorragia gigantesca y el paciente generalmente muere, ¿no? Acá ya se corrigió el aneurisma, ¿no? Ya se cerró el aneurisma. Acá está. El aneurisma micótico se ve en el 2 al 10% de los pacientes. 1 al 5% de casos en las arterias cerebrales, puede ser en cualquier otro lugar también. El riesgo de muerte es del 60%. El 80% igual se produce, o sea, se produce la muerte sin ruptura del aneurisma. Los signos premonitorios son déficit focales, por supuesto, ya hay una ruptura probable, cefalea persistente, deterioro neurológico inexplicable, irritación meningia. Y el riesgo de la ruptura, por supuesto, disminuye con el tratamiento antibiótico. Si no hay fuga, hay que vigilar. Eh, Muchas veces, como en el caso anterior, ¿verdad? El tratamiento es quirúrgico, ¿verdad? Ya que puede aumentar el tamaño, puede haber fuga, puede haber ruptura. Una cosa importante, la mayoría de los pacientes valvulares previamente ya están anticoagulados, sobre todo los mitrales. Y si tenemos una endocarditis nueva, ¿verdad? Donde el paciente todavía no está anticoagulado, entonces no debemos iniciar anticoagulación por riesgo de rotura de una de estas estructuras, ¿verdad? Ahora, si ya está tratado, ya está anticoagulado, no se suspende la anticoagulación. Y una vez que tratamos al paciente con dosis alta de antibiótico por varias semanas, se recomienda la restricción del aneurisma micótico si persiste luego del tratamiento. Generalmente sí, generalmente tiene que ir a la cirugía. Nuevamente ahí la imagen del aneurisma micótico.
Bueno, gran parte de estos pacientes, muchos de estos pacientes van a tener embolias periféricas, ¿verdad? Las más frecuentes son las cerebrales en el 62% de los que se ven en el 62% de los casos, al vaso en el 49% de los casos, al riñón en el 22%, puede haber embolias pulmonares del 16%, sobre todo si es derecho, embolias arteriales en el 13% de los casos, embolias coronarias más raras en el 2%, y oculares en el caso del Rottweiler, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Estas embolias no son tan frecuentes, ¿verdad? Solamente se ven en el 1% de los casos. No todos son sintomáticos, se ve síntomas en el 11 al 43% de estos pacientes que tienen embolias. Y se hace el diagnóstico de anatomopatología en el 45 al 65% de los casos. Quiere decir que estos pacientes murieron, ¿verdad? Cuando la endocarditis bacteriana es derecha, la embolia generalmente es a los pulmones y se ve el 60 al 65% de los casos, ¿no? Cuando es derecha. Bueno, ¿qué tenemos en el laboratorio en estos pacientes con endocarditis infecciosa? Vamos a tener una anemia normocítica, normocrómica, vamos a tener un descenso importante del hierro, por supuesto vamos a tener una leucocitosis. Esa leucocitosis generalmente suele ser, o sea, a medida que pasan los días, va a ir en aumento, va a llegar a 25.000, 30.000 leucocitos. La eritrosedimentación va a estar en más de 55 milímetros hora. El factor reumatoideo generalmente es positivo. La proteína C reactiva va a estar alta. Por supuesto, va a llegar a 90, 100. Lo normal es 6, hasta 6 nomás. Y nos sirve al tratarle al paciente, ¿verdad? Como una medición de la respuesta al tratamiento. O sea, va a ir descendiendo a medida que el paciente va mejorando. Y también hoy en día se usan las hemopatías monoclonales que tienen un significado incierto todavía. Bueno, en segundo lugar, en el laboratorio, lo tenemos un laboratorio general. Todo paciente, esto es regla general para todo paciente que llega a la urgencia, llegan a ustedes con fiebre. Nunca inicien un tratamiento sin tomar cultivos. Ni siquiera, ¿sabes? Una simple cistitis, una simple infección urinaria, no inicien tratamiento antibiótico sin tomar un urocultivo. Para un paciente que sospechamos una endocarditis, todavía es mucho más importante. Es grave, bueno, vamos a iniciarle ya dosis altas de antibióticos a estos pacientes. Sí, vamos a iniciarle dosis altas de antibióticos a estos pacientes. Pero primero, siempre tómense el tiempo y tomen hemocultivos, ¿verdad? ¿Y cómo? Por lo menos 3 juegos de hemocultivos, o sea, tres hemocultivos separados generalmente por un intervalo de al menos 1 hora. En caso, generalmente hacemos cada media hora, pero lo que se indica, lo que debemos hacer es tomar 3 juegos de hemocultivo con un intervalo entre ellos de 1 hora. Es muy frecuente, antes por lo menos nosotros en la residencia y todo, esperábamos que el paciente haga fiebre para tomar los cultivos. En la endocarditis, la bacteriemia es constante, o sea, constantemente está circulando germen por el torrente arterial, ¿verdad? Entonces, no hace falta que esperemos que el paciente haga picos febriles para tomar los hemocultivos. Esto es muy importante. Entonces se toma 3 hemocultivos en cualquier momento del día, en cualquier momento. No importa que el paciente esté febril en ese momento o no esté febril en ese momento. Porque como es una infección bacteriana, ¿cómo va a ser la fiebre? Va a ser fiebres en picos, ¿verdad? Cada 24 horas vamos a tener un pico grande, o cada 8 horas, o cada 12 horas vamos a tener picos importantes de fiebre, ¿verdad? Y va a haber momentos que no va a tener fiebre el paciente, no importa, podemos tomar en cualquier momento esos 3 hemocultivos, eso es importante. Entonces, el momento de la toma de hemocultivo
cualquier momento del día. No hace falta que coincidan con los picos febriles. Bueno, esto hay que ser bastante valiente para hacerlo, ¿verdad? No sé si mucha gente lo hace, ¿verdad? Pero es lo que se recomienda. Si el paciente ya recibió antibiótico previamente y su estado clínico lo permite, si su estado clínico lo permite, se debe suspender el antibiótico por 3 días y obtener hemocultivos, ¿eh? O sea, es la importancia. ¿Por qué? Porque hoy en día hay demasiada resistencia a los antibióticos, ¿verdad? De los gérmenes. Entonces podemos perder mucho tiempo en dar un antibiótico al cual esos gérmenes son resistentes. Aparte acá usamos dosis doble de antibiótico. No usamos una dosis estándar, usamos una dosis doble, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo que le había dicho al principio, ¿verdad? A nivel de las valvas, el antibiótico llega directo por la circulación, ¿verdad? Y acuérdense que esos gérmenes, así, entre comillas, están tapados, ¿verdad? Por un trombo de plaquetas, ¿no? Profesor, Sí. y en el caso, por ejemplo, de una infección que más o menos ya se sabe su agente etiológico, por ejemplo, una infección urinaria en el que se sabe que Escherichia coli es el responsable del 80-90% de los casos, y digamos que igual hay que hacer cultivo, pero ya se puede iniciar tratamiento antibiótico, ¿verdad? Siempre hay que tomar cultivo, porque es cierto, la mayoría de las infecciones urinarias son por Escherichia coli, pero justamente uno de los gérmenes que más resistencia tiene a los antibióticos. ¿Verdad? O sea que no siempre va a ser sensible a la cipro. Hay muchos casos en que va a ser resistente a la cipro, va a ser resistente a la amoxicilina, va a ser resistente a casi todos los antibióticos. Siempre tomar cultivos. Ahora, en el caso bueno, ahora estamos hablando de endocarditis, pero en el caso de la infección urinaria, se toman los cultivos y se inicia antibiótico a ciegas. Y lo mismo acá, ¿verdad? O sea, ¿en cuánto tiempo vos tenés tu hemocultivo? Y por lo menos a 48 a 72 horas después. Y vos de repente necesitas hacer cultivos especiales, medios especiales que van a tardar más tiempo. Entonces vos tomás los hemocultivos, iniciás los antibióticos a ciegas. Y después cuando tenés tu hemocultivo, ves un poquito si es resistente o no. Si es resistente, cambias tu antibiótico, ¿verdad? Pero, o sea, siempre tomar cultivos. Siempre tomar cultivos. No esperar el resultado de los cultivos. ¿Por qué? Porque eso tarda. Tarda. 48 a 72 horas es en promedio el tiempo que tarda un cultivo en dar los gérmenes y dar la sensibilidad a y dar la sensibilidad a los antibióticos a los gérmenes con más razón. Entonces se toman los cultivos y se inicia antibiótico. Y después se ve. ¿Está? Gracias, profe. Otro, como le había dicho al principio, ¿verdad? Otro método auxiliar de diagnóstico muy importante en la endocarditis es la ecocardio, porque es lo que nos va a dar la imagen de la endocarditis a nivel de la válvula. Bueno, en realidad lo ideal sería una esofágica, sobre todo en válvulas protésicas, ¿verdad? Porque en las válvulas protésicas va a ser mucho más difícil el diagnóstico de imagen, porque en las válvulas nativas, el germen se ubica en la zona libre de las válvulas, aquí, ¿verdad? En esta zona. Pero en las válvulas protésicas se ubican a nivel donde se hizo la sutura, en esta zona. Entonces la imagen es mucho más difícil de ver. Entonces el diagnóstico es por las vegetaciones, por la presencia de vegetación. Acá se ve una vegetación grande. Esta es la vegetación, esta es la válvula mitral, ¿verdad? Y esta es la vegetación. Y acá vemos otra vegetación, también importante, ¿verdad? Por las vegetaciones y por las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Roturas de válvulas, por ejemplo, ¿verdad? Roturas de cuerdas tendinosas. Entonces, una de las válvulas va a estar libre, ¿verdad? Va a latir libre por sí por rotura de válvula o cuerda tendinosa. Bueno, también nos da muchos datos para la decisión de tratamiento quirúrgico y, por supuesto, para ir controlando
cómo va disminuyendo la vegetación, cómo va disminuyendo el tamaño de la vegetación, ¿verdad? Y cómo va cicatrizando. O sea, vamos siguiéndole con ecocardio seriado durante toda la internación a estos pacientes. Y hay que tenemos que tratar de tener la ecocardiografía menos de 12 horas la evolución inicial. La transtorácica tiene una baja sensibilidad. Baja sensibilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Por el tamaño necesitamos una vegetación muy grande, ¿verdad? Vemos, gracias a este método transtorácica, cuando la vegetación tiene entre 6 y 10 milímetros, podemos hacer un diagnóstico en el 70% de los casos. Pero cuando la vegetación tiene menos de 5 milímetros, solamente un 25% de los casos vamos a hacer el diagnóstico. O sea, la sensibilidad es del 40 al 63% nada más. Acá, por ejemplo, vemos esta es la válvula mitral, esta es la aurícula, el ventrículo, y aquí vemos la vegetación, ¿no? Una vegetación grande, una vegetación más de 10 milímetros prácticamente sería esta, ¿verdad? Entonces sí, acá se ve bien. Ahora, cuando es chiquita, es difícil de diferenciar. En cambio, una transesofágica, una ecografía transesofágica, se ven vegetaciones menos de 1 milímetro. Entonces la sensibilidad, que en la transtorácica es de 40 al 63%, sube del 90 al 100%. 90 al 100%. Y tiene un valor pronóstico negativo, o sea, cuando no hay, o sea, no vemos nada, en un 86 al 97% es diagnóstico, ¿eh? Valor predictivo negativo. Entonces, lo ideal es la transesofágica. Ahora, no es tan sencillo, es un paciente, el paciente con endocarditis infecciosa es un paciente grave, es un paciente generalmente está internado en terapia, es un paciente que probablemente no le vamos a poder hacer tan fácilmente una transesofágica porque tenemos que sedarle, le complicamos un poquito más. La transtorácica, en cambio, es mucho más fácil, ¿verdad? Pero tiene baja sensibilidad. Bueno, hay diagnóstico diferencial con respecto a las vegetaciones, sí, hay diagnóstico diferencial. ¿Con qué? Con los nódulos de Arance, por ejemplo, que son pequeños acúmulos de fibrina que se ven en el centro del borde libre del velo aórtico, ¿verdad? Que puede parecer una endocarditis. Excrescencia de Lamb, que son pequeños filamentos situados en la superficie de los velos valvulares, normalmente. Los fibroblastomas papilares. Las endocarditis trombóticas no bacterianas, que se acuerda que decíamos que veíamos en el lupus, por ejemplo, ¿verdad? Que se llamaban Limasac. Trombos, ¿verdad? Los trombos, sobre todo que vemos en la fibrilación auricular, en la aurícula, en el borde libre, en el borde auricular de la válvula mitral, ¿verdad? Los trombos. Las roturas de cuerdas que se pueden ver en la cardiopatía isquémica, en los infartos. Entonces, por el movimiento, es como que se parece a una vegetación de una endocarditis. Y los nódulos de calcio, que en las válvulas degenerativas, sobre todo en las válvulas aórticas, sobre todo en la bicúspide, ¿verdad? Se pueden ver estos nódulos de calcio. En las insuficiencia renal crónica en diálisis, donde vamos a ver mucho. Y en el caso del prolapso de la válvula mitral, que también es, como habíamos dicho al principio también, donde más vemos hoy endocarditis infecciosa en el prolapso de la válvula mitral, y justamente un prolapso de la válvula mitral nos puede hacer confundir una endocarditis infecciosa. O sea que solo la ecocardio no nos sirve. Solo los hemocultivos no nos sirven. O sea que tenemos que hacer las dos cosas, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuál es la diferencia entre la vegetación sobre la válvula protésica? Que no van a estar en la zona libre de las válvulas, sino que van a estar a nivel del anillo, en esta zona. Entonces, los anillos y la estructura de soporte de la prótesis son muy ecogénicas y pueden impedir la visualización de la vegetación. Acá no o sea, es muy difícil distinguir. Acá es más fácil, porque aparte se mueve la válvula. Se abre, se cierra, entonces vamos a ver aquí
si hay o no hay una vegetación. Acá ya es más complicado. Acá hay una vegetación, ¿verdad? Bueno, es más grueso que esto, bueno, o sea, puede ser, pero acuérdense que es una válvula protésica donde se le puso sutura, donde hay normalmente hay tejido cicatrizal, ¿verdad? Está más engrosado, entonces es más fácil, más difícil. Los trompos y los panos no se distinguen las vegetaciones, ¿verdad? Y como regla general, cuando se sospecha endocarditis infecciosa sobre válvula protésica, siempre se debe hacer una tras esofágica para el diagnóstico. ¿Ok? ¿Cuáles son las complicaciones de la endocarditis bacteriana? Pueden ser valvulares, abscesos, pseudoneurisma y fístulas, ¿verdad? Valvulares puede haber perforación o rotura valvular, dehiscencia protésica, o sea, donde se pusieron la sutura, ahí se va a ver una dehiscencia. Entonces hay un cabeceo valvular, movimiento de 15 grados en cualquier plano. Pseudoneurisma mitral, impacto del chorro de la aurícula izquierda sobre el velo anterior de la mitral. Puede haber abscesos, una cavidad cerrada sin flujo en su interior y con una densidad ecográfica menor de las estructuras cercanas. Puede haber pseudoneurisma, que es un espacio libre de eco con flujo a su interior, y puede haber fístula, comunicación no anatómica entre cavidades adyacentes, paso del flujo de una cavidad a otra, entre ambos ventrículos, entre ambas aurículas. Bueno, entonces, por la dificultad de diagnóstico de esta patología, en la Universidad de Duke en los años 90, crearon los criterios, que son los famosos criterios de Duke para endocarditis infecciosa, y los clasificaron en criterios mayores y criterios menores. Entonces, hay 3 criterios mayores y 6 criterios menores. Los 3 criterios mayores son el nuevo soplo. O sea, cuando nosotros tenemos un paciente con fiebre y soplo, entonces tenemos que sospechar en endocarditis, nuevo soplo, presencia del nuevo soplo. Hemocultivos positivos para gérmenes comunes, para gérmenes que dan endocarditis, y ecocardiograma positivo. Y los criterios menores, cardiopatía predisponente, dijimos el prolazo de la válvula mitral, todas las válvulas reumáticas, las valvulopatías degenerativas como la estenosis aórtica, fiebre, fenómenos vasculares. Los fenómenos vasculares serían aquellos fenómenos de aquellas imágenes en piel, ¿verdad? Como los nódulos de Osler, las hemorragias en astilla, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Los fenómenos de Roth a nivel de fondo de ojo, los fenómenos inmunológicos, ¿verdad? PCR alta, BDR alta, ¿verdad? Ecocardiograma no concluyente, que en realidad se sacó esto, ¿verdad? Y hemocultivos de otros gérmenes. Ahora, ¿todos los gérmenes pueden dar endocarditis? No, no todos los gérmenes dan endocarditis. Los gérmenes que más frecuentemente dan bacteriuria, o sea, los gérmenes que generalmente se encuentran más en la sangre y vamos a tener hemocultivos positivos, son los gram negativos. Los gram negativos son los que dan más bacteriuria, por eso son los que generalmente dan cuadros de sepsis, ¿verdad? Pero estos gérmenes gram negativos no dan endocarditis. No dan endocarditis. ¿Por qué? Porque los gérmenes gram positivos son los que generalmente se adhieren acuérdense que estos gérmenes necesitan adherirse al endotelio, a las valvas, ¿verdad? Y para eso tienen una estructura, que es el glicocáliz, ¿verdad? Que son los que permiten que se adhieran al endotelio. Y eso se ven en los gérmenes gram positivos. O sea, los gérmenes gram negativos son los que más frecuentemente dan bacteriuria, pero no dan endocarditis. Las endocarditis generalmente se producen por gérmenes gram positivos. En medicina no hay el siempre.
¿verdad? Pero lo más frecuente es que sean los gérmenes más frecuentes son los gram positivos. ¿Cuándo se considera endocarditis clínicamente definitiva? Cuando hay presencia de 2 criterios mayores, un criterio mayor más 3 menores o 5 criterios menores. Entonces, dentro de los hemocultivos, criterio mayor, ¿verdad? Dijimos, hemocultivos positivos. Pero para microorganismos típicos en 2 hemocultivos separados. ¿Se acuerdan que teníamos que tomar 3 hemocultivos con una diferencia de 1 hora entre una y otra? Bueno, para que digamos que el hemocultivo es positivo, tenemos que tener 2 hemocultivos separados. Y si es endocarditis generalmente hay, ¿por qué? Porque la bacteriemia es constante, ¿verdad? Los gérmenes están constantemente circulando por todo el organismo. Entonces, ¿qué germen? Primero, Streptococcus viridans, ¿verdad? Que produce la endocarditis subaguda, la que clásicamente describíamos, Streptococcus viridans. El Streptococcus bovis, que ahora cambió de nombre, le puse bovis porque es como se conoce más frecuentemente, ¿verdad? Pero en bacteriología hoy en día cambió de nombre. ¿Y a qué se asociaba el Streptococcus bovis? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Oh, cáncer de colon. Correcto, al cáncer de colon. Entonces, cuando tenemos hemocultivos positivos por una endocarditis a Streptococcus bovis, después tenemos que investigar el colon de nuestro paciente, ¿verdad? Porque probablemente esté con un cáncer de colon. Después el grupo ASEC, ¿verdad? El grupo ASEC, ¿verdad? Que son el Haemophilus para influenza, el Actinomyces actinomycetocomitans, Cardiobacterium hominis, Erkenella corrodens y la Kingella kingae. O sea, el grupo ASEC es otro de los grupos frecuentes causantes de endocarditis. Después, el más frecuente de todos hoy en día, que sobre todo en la endocarditis aguda, el Staphylococcus aureus, y un enterococo extrahospitalario sin foco primario. O sea, cuando no tenemos enterococo circulando, ¿verdad? En el cultivo, entonces, sin un foco primario tenemos que tomar como que es un germen causante probablemente de endocarditis. Y siempre hay hemocultivos persistentes, más de 2 hemocultivos separados por más de 12 horas, 3 de 3 o la mayoría de 4 o más, 1 hora o más de 1 hora entre el primero y último hemocultivo. O sea, se toma a veces más de 3 hemocultivos. Y un hemocultivo positivo para Coxiella burnetii o IgG antifase 1 en 800. ¿verdad? Todos estos son ya datos de bacteriología importantes. Otro criterio mayor, dijimos, la ecocardio. ¿verdad? Eco para endocarditis infecciosa, transesofágica para prótesis valvulares, complicaciones perianulares o endocarditis infecciosa posible o definitiva. Entonces, ¿qué tiene que haber? Masa intracardíaca oscilante en válvulas o estructuras de soporte, o zonas de impacto de chorro regurgitante, o material implantado en ausencia de explicación anatómica alternativa, o abscesos o dehiscencia de prótesis parcial nueva. Y una regurgitación valvular nueva, una insuficiencia valvular nueva, es otro de los datos. Y los criterios menores, predisposición, o sea, cardiopatía predisponente, valvulopatías reumáticas, valvulopatía degenerativa, estenosis aórtica y prolapso de la válvula mitral, que es la más frecuente. Fiebre mayor a 38 grados, fenómenos vasculares, embolia arterial mayor, infarto pulmonar séptico, aneurisma micótico, hemorragia intracraneal, hemorragia conjuntival o lesión de Janeway, fenómenos inmunológicos, glomerulonefritis, nódulo de Osler, manchas de Roth o factor reumatoideo, PDR positivo también puede ser. Evidencia microbiológica, hemocultivos positivos sin cumplir criterios mayores o serología positiva para microorganismos compatibles. Y los criterios ecocardiográficos que no cumplían los requisitos anteriores se sacaron dentro de los criterios menores. ¿no? O sea, ya no se tienen en cuenta. Tienen en cuenta entonces la predisposición,
fiebre, fenómenos oculares, fenómenos inmunológicos y evidencias microbiológicas. Y tenemos diagnóstico de endocarditis con 2 criterios mayores, un criterio mayor más 3 menores y 5 criterios menores. Interesante, ¿verdad? Interesante estos criterios de Duke, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Si no en la memoria, siempre anotadito por ahí, ¿verdad? Para hacer en los pacientes sospechosos de endocarditis infecciosa. La sensibilidad cae muchísimo de estos criterios con los pacientes con válvula protésica, donde cambia todo prácticamente, ¿verdad? Pero para los de válvula nativa sigue siendo la mejor manera de diagnosticar. El tratamiento siempre, entonces, se tiene que obtener 2 juegos de hemocultivos cada 24 a 48 horas hasta que sean negativos. La elaboración recomendada del tratamiento se inicia a partir del primer día de hemocultivos negativos. Si un paciente con endocarditis infecciosa sobre válvula nativa se opera y se implanta una prótesis, el tiempo de tratamiento antibiótico debe corresponder a de una endocarditis sobre válvula protésica. Si el tejido resecado en la cirugía es positivo, en la bacteriología se debe tratar mediante un ciclo nuevo entero de antibióticos. O sea que generalmente la antibiótico-terapia es prolongada y la dosis de antibióticos son el doble de la utilizada en otras patologías. Mínimo 21 días, mínimo 3 semanas. Bueno, ¿qué antibióticos? Y hasta hoy en día, ¿verdad? Sobre cuando no tenemos todavía los cultivos, es la penicilina de altas dosis, ¿verdad? La ceftriaxona, ¿verdad? Y asociada a otros antibióticos, siempre asociado a 2 o 3 antibióticos. Y el tiempo es 21 días y después, lógicamente, según la cantidad según la sensibilidad a los gérmenes. Bueno, hay en la endocarditis subaguda, ¿verdad? El germen más frecuente, habíamos dicho al principio, es el Streptococcus viridans, ¿verdad? El Streptococcus viridans es un germen que normalmente está en la cavidad bucal, o sea, es parte, se encuentra en la cavidad bucal, sobre todo a nivel de los dientes dañados, los dientes con caries, ¿verdad? Entonces, es frecuente asociar una mala higiene bucal, ¿verdad? Con caries en la boca, con endocarditis infecciosa subaguda. Entonces, y se vio que todo procedimiento odontológico, ¿verdad? Puede causar una penetración del Streptococcus viridans al torrente sanguíneo, y si hay predisposición, hay una válvula dañada, dañado, entonces ahí se inicia la endocarditis infecciosa. O sea que es muy importante el cuidado de la salud bucal. Es muy importante que tengamos los dientes sanos, todos, ¿verdad? Y sobre todo aquellos pacientes que tienen algún problema valvular previo. Entonces es importantísimo eso, ¿verdad? Y ¿qué se hace en estos pacientes con posibilidad de tener el Streptococcus viridans en la boca, o si se va a hacer algún procedimiento odontológico, ¿verdad? Un cambio, alguna prótesis o una limpieza a fondo y todo eso, ahí se puede producir el paso del Streptococcus viridans a la sangre y una endocarditis. Entonces, en esos pacientes se debe hacer profilaxis. ¿En quién? En aquellos pacientes de alto riesgo, sobre todo, que tienen una prótesis valvular mecánica biológica o una endocarditis previa o una cardiopatía isquémica cianótica, o shunt quirúrgicos sistémicos pulmonares. Sistémicos serían los shunts arteriovenosos que se usan en las diálisis. Los riesgos intermedios, otras cardiopatías congénitas, ducto arterioso persistente, CIB, CIA, valvulopatía adquirida, miocardiopatía hipertrófica, prolapso mitral con insuficiencia mitral.
Y riesgo bajo nulo sería la comunicación interauricular tipo ostium secundum, cirugía reparadora de la, de la comunicación interauricular, comunicación interventricular de ductos arteriosos a partir de 6 meses, y bypass aortocoronario son de baja dosis. Prolazo mitral sin insuficiencia mitral, soplo funcionales, enfermedad de Kawasaki sin disfunción valvular y fiebre reumática previa sin disfunción valvular. ¿Y cuál es la profilaxis? ¿Qué se le da a estos pacientes? Estos gérmenes son muy sensibles a la penicilina y los derivados de la penicilina, entonces se usa amoxicilina 2 gramos media hora antes del procedimiento y nada más. O sea que esa es la profilaxis. Entonces, ¿en quiénes? En aquellos procedimientos de alto riesgo dentales. Todos los procedimientos dentales que involucren manipulación del tejido gingival o de la región periapical de los dientes o perforación de la mucosa oral. O sea, un cepillado profundo te puede producir bacteriemia. Procedimientos respiratorios, procedimientos que presiden incisión o biopsia en la mucosa respiratoria, drenaje a obsesos de empiema. Y genitourinario, pacientes con infección del tracto urinario, ¿verdad? Una infección urinaria, o colonización por enterococo, ¿no? por la posibilidad del enterococo. Bueno, es una patología sumamente grave, la endocarditis infecciosa, es una patología sumamente grave, es una patología de difícil diagnóstico, hay que tener una alta sospecha, ¿verdad? Una alta sospecha. No se olviden en el diagnóstico de los criterios de Duke, los criterios mayores, los criterios menores. Los gérmenes implicados hoy en día cambió totalmente, no es más el Streptococcus viridans que produce la endocarditis subaguda, sino que el Staphylococcus aureus en válvulas nativas y el Staphylococcus epidermidis en las válvulas protésicas. La ecocardio es fundamental, si es posible la transesofágica, si no la transtorácica tiene menos sensibilidad, ¿verdad? Pero alta especificidad. Y bueno, esos son los puntos claves de esta patología, ¿no? O sea, piensen en todo paciente con fiebre, en quienes ocultan soplo. Y otro dato súper importante, la toma de los homocultivos, no solamente en esta patología, en todas las patologías infecciosas. Es importante conocer el germen, es importante conocer el germen para hacer un tratamiento más adecuado, sobre todo hoy en día por la alta incidencia de resistencia antibiótica de prácticamente todos los gérmenes. Cada vez antibióticos más caros, cada vez antibióticos más modernos, ¿verdad? Pero cada vez más resistencia, ¿verdad? Los pacientes, cada vez vemos pacientes que ya llegan con resistencia al consultorio, ¿no? Bueno, entonces, una frase de Séneca que va muy bien para esta patología de difícil diagnóstico, que no hay nada que no pueda ser vencida por la constancia y por una preocupación diligente y atenta. Bueno, con esto terminamos la parte endocarditis. Me gustaría que me hagan preguntas, por favor, ¿verdad? A ver. En el chat no. ¿Sí? No, habla nomás. No, yo iba a avisar nomás que no había preguntas en el chat. Habla nomás. Ajá. No, yo iba a decir lo mismo, que quedó todo muy claro, doctor. Muy buena clase. Bueno, le agradezco. A ver, tiene que haber una pregunta. ¿Vieron alguna vez algún caso? ¿Saben de algún caso de una endocarditis? ¿No? Profe, yo quería Sí, consultar si es posible que por la inyección de alguna aguja contaminada también pueda pasar eso. sí. Eso justamente dije para las preguntas, ¿verdad? Hoy en día las endocarditis del corazón derecho son frecuentes, sobre todo en drogadictos, ¿verdad? Drogadictos con drogas inyectables, ¿verdad? Se ve mucho.
la endocarditis sobre la válvula, las válvulas del corazón derecho, y son muy graves, son graves. Y también hoy en día cada vez más, ¿verdad? Todos los pacientes están más invadidos, usamos catéteres, inclusive intratorácicos, ¿verdad? Entonces la posibilidad de contaminación es muy alta. Por eso se extreman se deberían extremar los cuidados de asepsia en el hospital, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, sí tenemos una de las causas de endocarditis hoy en día, estáfilo, ¿verdad? Son los procedimientos endovasculares. ¿Está contestada tu pregunta? Sí, gracias. Profe, esos casos de que estabas mencionando recién de los drogadictos, ¿eso es por el Staphylococcus aureus? ¿O hay, tipo, o sea, por el más común más? ¿O es tipo otra vez Sí, otra? no, ahí pueden haber hongos, pueden haber de todo, ¿verdad? Inclusive gram negativos también, ¿verdad? Por la cantidad de germen que se inoculan, ¿verdad? Porque no tienen el más mínimo cuidado de hacerse, lógicamente, ¿verdad? Entonces, se manipuló. Y no es tanto el estafilococo aureus, es el estafilococo epidermidis, que es el que se encuentra más a nivel de la piel, ¿verdad? Gracias, profe. No hay Profe, y en problema. el caso de que un absceso o pus o algo así se desprenda, ¿cuál sería la consecuencia? No, y un absceso, generalmente un absceso a nivel de la estructura cardíaca es una situación muy grave y se debe, la mayoría de las veces tiene que drenar eso, tiene que ir a una cirugía. Ahora sí, lógicamente, ¿verdad? O sea, ya está con endocarditis, ya está circulando están circulando muchos gérmenes ahí. Lógicamente, si un absceso se rompe a nivel vascular, es catastrófico, sería catastrófico, ¿verdad? O sea, y van a la muerte estos pacientes, ¿verdad? No hay. Cuando la válvula, o sea, la más frecuente es la mitral, por suerte, porque cuando la endocarditis se produce en la válvula aórtica y es estáfilo, produce destrucción, o sea, así masiva de la válvula, y esto tienen que ir a cirugía, casi todos tienen que ir a cirugía, y o sea, que salgan vivos de la cirugía, el porcentaje es más o menos del 50% nomás. O sea, son situaciones muy graves en realidad. Preguntas, a ver. Profe, yo tengo otra pregunta. Sí, sí, decime. Cuando si un paciente, por ejemplo, que tiene endocarditis, ¿verdad? O sea, llega con endocarditis, pero tipo te das cuenta que es un paciente que tiene marcapasos y esas cosas. Sí. ¿Hay alguna diferencia, o sea, tipo en el diagnóstico, por ejemplo, de cómo hacer, cómo manipularle? ¿O es el mismo? Bueno, el endocarditis sobre cables de marcapaso y todas son situaciones muy delicadas y muchas veces hay que sacar la prótesis. Muchas veces obliga a que uno tenga que sacar el marcapaso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no llega bien ahí el antibiótico, ¿verdad? Hay una zona de embolias constantes. Es una situación grave, una situación que ahí debemos reunirnos con el cardiocirujano, el cardiólogo, el clínico, todo, y tomar una decisión drástica que no es nada fácil, ¿verdad? Porque o sea, sacar eh, un marcapaso, ¿verdad? Pero tenemos que ponerlo otro, ¿verdad? Entonces que se puede volver a infectar. Entonces es complicado, pero sí, o sea, es una situación sumamente grave. Pero sí, se infectan también los, estos dispositivos y a veces con tan mala pata que al instalar el dispositivo se contamina, ¿verdad? Y hay una endocarditis desde el principio, entonces ahí hay que volver a sacar. Hay procedimientos, o sea, todavía el marcapaso es relativamente sencillo, ¿verdad? Hoy en día tenemos
otros dispositivos más complejos, por ejemplo, los cardiofibriladores implantables, ¿verdad? Los resincronizadores, que cada vez se están usando más. En pacientes muy graves, en pacientes luego que ya, o sea, que están en insuficiencia cardíaca terminal, y imagínense, aparte de tener su patología, que ya por eso se están colocando estos dispositivos eh, de resincronizadores o desfibriladores, si se infectan, sí que, o sea, y le metemos una infección con esos dispositivos, es algo catastrófico. Sí, o sea, que es una situación especial, una situación muy grave y una situación que probablemente se tenga que tomar la decisión de retirar esos dispositivos. Gracias, profe. No hay por qué. Profe, ¿cuál es la válvula nativa que es más probable que se infecte con endocarditis? Y es la mitral. La válvula mitral es la que más frecuentemente se infecta. Y hoy en día, como la valvulopatía más frecuente, la válvula mitral, el prolazo de la válvula mitral, es en el prolazo de la válvula mitral donde más frecuentemente se ve la endocarditis sobre válvula nativa. Profe, y en la fiebre reumática, ¿cuál puede ser la complicación más común que lleva a la muerte por fiebre reumática en una endocarditis? Bueno, y la rotura de las cuerdas tendinosas, la rotura de la valva, ¿verdad? O sea, generalmente tienen que ir a cirugía. O sea, probablemente ya por la fiebre reumática ese paciente tenía que ir a cirugía. Se complicó con una endocarditis, prácticamente es indicación. A lo mejor no en el momento agudo, pero más adelante sí tiene que ir a cirugía. Entonces, yo te diría que las complicaciones quirúrgicas o posquirúrgicas son las de más gravedad y los que llevan a estos pacientes a la muerte, ¿verdad? Ya, gracias, profe. Okay. Creo que ya no hay más preguntas, doctor. Díganle a tus compañeros que Ay, hagan no sé. A ver, no le hagan caso a la otra Agustina. Ahora vamos a ver un poquito. ¿Alguien más, por favor? ¿No? Hay una endocarditis que es por causa, que habías vos dicho en una clase, creo que de valvulopatías, cuando dijiste la endocarditis por algo bucal. Y sí, la endocarditis, eso es lo que ahora también le había dicho, la endocarditis subaguda, ¿verdad? La clásica, la que hablamos, la que normalmente se hablaba clásicamente, el origen es por gérmenes en la boca, ¿verdad? Por gérmenes, por el Streptococcus viridans, y que normalmente se produce por manipulación a nivel bucal, ¿verdad? Por caries, por colocación de endoprótesis, o por fístulas, por heridas a nivel bucal, ¿verdad? Entonces, el origen del germen es bucal. Esto va a la sangre y eso coloniza con más facilidad a las válvulas, ¿verdad? Produciendo endocarditis, ¿verdad? La endocarditis. Y esto podría ser por, o sea, por mala higiene bucal, no va a ser, ¿verdad? Sí, también, claro que sí, claro que sí. Es más, o sea, que la asociación directa entre un procedimiento odontológico en el consultorio no es tan alta, ¿verdad? Como causa directa de la endocarditis. Entonces, ¿qué queda como causa más frecuente? Tal vez la mala higiene bucal. Sí, claro que sí. La higiene bucal es fundamental. Y todo paciente, por ejemplo nosotros como un protocolo en los pacientes que van a cirugía cardíaca, todos los pacientes van primero al odontólogo para que si hay algún diente en mala calidad, lo retiren o lo traten y después va a una cirugía, sobre todo por supuesto la cirugía de valvulares, ¿verdad? Pero toda cirugía cardíaca tiene que tener primero un control odontológico estricto. O sea, el cardiocirujano trabaja mucho con el odontólogo, trabaja muy de cerca, justamente por estas complicaciones.
Gracias, profe. No hay por qué. Y hay un cambio muy generacional, muy grande para bien en esto, ¿verdad? Yo recuerdo nosotros somos todavía en la época de que el torno era pedal en el odontólogo, ¿verdad? Y era una cosa que de chicos corríamos el odontólogo nosotros, ¿verdad? Y era una cosa, no íbamos ni solamente arrastrados íbamos al odontólogo. Hoy en día, a mí me sorprendía con mis chicos cuando eh, te pedían, che, papi, ¿cuándo vamos a ir al odontólogo? ¿Verdad? O sea que en mi época son ni soñar, ¿verdad? Pero por los equipos que actualmente se tienen, ¿verdad? Pero mi generación es una generación que le tenía terror al odontólogo. Creo que ahora sabemos más qué puede pasar si es que no nos vamos al odontólogo. Sí, 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 así mismo, así mismo, así mismo. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, entonces, muchas gracias por el aguante y nos vemos en otra clase, ¿eh? Chao. Chao, chao. Gracias, Gracias, profe. profesor. Chao, ¿Por qué? profe. Gracias, profe. ¿Por qué? Gracias, profe. Chao, chao.